¿Qué tal, guajes, pibes y chamacos del ajedrez? Estamos con esta segunda parte del movimiento de los peones y vamos a hablar de cómo come el peón, de cómo captura a sus enemigos. Vamos a empezar. En este primer ejemplo vemos al peón blanco que va a atacar con su movimiento a dos piezas. Aunque el peón, su movimiento es de frente, es decir, sobre la columna, avanza 2 pasos, no es la forma en la que come, sino que come en diagonal. Ahí puede comerse tanto al caballo como a la torre, a una de las dos, por supuesto, pero no puede comerse a nadie que se encuentre delante de él. Por eso he puesto con rojo la casilla D5, la que está justo delante del peón, porque es una casilla a la que puede moverse, pero en la que no puede comerse a nadie. Si se puede comer a la torre, puede comer al caballo. Como es el turno de las negras, si la torre se aparta, entonces el peón se come al caballo. Si es el caballo el que se aparta, entonces el peón termina comiéndose a la torre. Tenemos ahora un ejemplo con el peón negro que avanza también sobre la columna de 2 pasos porque se encontraba en su posición inicial y está atacando tanto a la torre como al caballo, que se puede comer a cualquiera de los dos porque come en diagonal como ya vimos. Si se aparta la torre, entonces el peón termina comiéndose al caballo. Si es el caballo el que se aparta, pues entonces el peón termina comiéndose a la torre. En esta posición vemos una forma muy común que tienen las piezas de ser defendidas, en este caso el caballo, por los peones. El caballo se encuentra bien defendido por el peón. En el caso de que la torre se le ocurra comerse al caballo, terminaría también siendo comida por el peón. Aquí vemos otro ejemplo interesante también, en el que es el alfil ahora el que está defendido por su peón, y el caballo, si llega a comerse al alfil, pues entonces sería comido por el peón. En este ejemplo vamos a ver cómo avanza el peón blanco sobre la columna, y va a haber una especie de intercambio de golpes, un intercambio de capturas. El peón negro va a capturar al blanco en diagonal y a su vez el peón de F3 va a capturar al peón negro. Y ahí terminan las capturas, porque el peón que se encuentra en C6 no puede capturar en diagonal al peón blanco porque no puede hacerlo 2 casillas, solamente una. Así que no es posible, por eso lo he puesto en rojo, para el peón de C6 capturar al peón blanco en E4. Nico, me agrada que me hagas esta pregunta porque es un movimiento especial que tiene el peón que ha llegado a la quinta casilla. Vamos a explicarlo. El comer al paso es un privilegio que tiene un peón que ha llegado hasta la quinta casilla contando desde su base. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Este peón que ha llegado a la quinta casilla puede comer al paso a cualquiera de esos dos peones en el momento en que se muevan 2 pasos. Vamos a ver cómo es esto. Si el peón de E7 se mueve 2 pasos, pues el peón se lo come en diagonal como si estuviera en la casilla E6, es decir, como si se lo comiera cuando va pasando. Por eso se llama comer al paso. Y si es el peón de C7 el que se mueve a C5, ocurre lo mismo. Se lo come al paso, es decir, en la casilla C6, como si se lo hubiese comido o lo hubiese capturado cuando va pasando. Es, repito, un privilegio del peón en quinta casilla. Vemos ahora un ejemplo con un peón negro que ha llegado hasta la quinta casilla, contando desde su base 1, 2, 3, 4 y 5. Quinta casilla. Y solamente, y esto es importante decirlo, puede hacerlo con los peones que se encuentran en las columnas adyacentes, es decir, en las columnas que tiene a los lados. Por eso he puesto el peón de E2 y C2 como ejemplos. Cuando estos peones se muevan 2 pasos, el peón negro podrá capturarlos
al paso. Es decir, justo cuando van pasando, aunque se hayan movido 2 pasos. Vemos un ejemplo con el peón de E2, si se mueve 2 pasos, el peón negro lo captura como si se hubiese movido solamente una casilla, por eso su nombre, comer al paso. Y en el caso del peón de C2 ocurre lo mismo, si se mueve a C4, entonces el peón negro lo captura como si se hubiese movido solamente uno, lo come al paso, es decir, que lo captura, lo come cuando va pasando. Este último ejemplo de la captura al paso lo pongo para explicarte un detalle muy importante en cuanto a comer al paso. Vemos aquí que hay un peón en quinta casilla que se va a comer al peón negro en el momento en el que dé 2 pasos, lo comerá como si hubiese dado solamente un paso, pero es importante decirte que este movimiento, esta captura, la tienes que hacer en la jugada inmediata siguiente. Si, por ejemplo, el peón negro se mueve 2 pasos y las blancas deciden mover el caballo, en lugar de hacer la captura al paso, ya en la siguiente jugada no lo puedes hacer, ya perdiste el derecho de hacer la captura al paso. Espero que hayas aprendido la forma tan especial que tiene el peón de capturar a las piezas rivales y no te pierdas el siguiente vídeo.